Gloria al Señor por este día, gloria al Señor por el privilegio de poder cantar a su nombre. El hermano Edgar empezó leyendo acerca del amor de Cristo. También nuestro hermano Ayos en la lectura congregacional, juntamente con nosotros, estuvo leyendo esa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que es preciosa. Como dijo el hermano Edgar, es uno de los pasajes más bellos de toda la Escritura. ¿Y por qué es tan bello leer acerca del amor de Cristo o el mismo Cristo orando? Por el hecho que es Él el que está haciendo, ¿no? Cualquier cosa que Dios hace, eso es grande por el hecho que lo hace Él mismo. Es precioso ver a Dios orando por nosotros, a ver Dios Hijo intercediendo por nosotros, teniéndonos a nosotros en el centro de su oración. Nosotros oramos por aquello que más apelo tiene a nuestras emociones, a nuestras necesidades, aquello que está en el centro de nuestra vida. No quiero decir con eso que la iglesia es el centro de la vida de Cristo, pero no está muy lejos, al punto que como hemos podido leer en la oración sacerdotal y hemos podido ver a través de otros pasajes de la Escritura, Cristo se unió inseparablemente a su iglesia por la eternidad. Es algo precioso ver y tratar de experimentar el amor de Cristo, porque es el amor de Cristo. Nosotros hemos estado, hermanos, escudriñando la carta de Efesios. Llegamos a un pasaje que John Piper, el conocido predicador, se pegó ocho intervenciones, digamos así, en 8 ocasiones distintas. Él se dedicó a tratar de exponer el pasaje que hoy nosotros vamos a tratar de beber de él. Pues ese predicador tan conocido y tan hábil se dedicó 8 veces al mismo pasaje para tratar de desmembrarlo, por así decir. Así que, sometiéndome al mismo pasaje y tomándole como excusa, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en el versículo 19, que el tema que vamos a tratar hoy sobrepasa todo conocimiento. Por lo tanto, descanso en eso, que por mucho que yo hable, ustedes no van a entender nada de lo que yo voy a decir. Yo, por mucho que me haya pegado leyendo y estudiando el pasaje, no logro percibir la belleza de ello sin el poder del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo Pablo, en la primera parte de la carta, primero alaba al Señor, luego vemos esta inundación teológica de belleza y gloria doctrinal, y luego Pablo ora por sus lectores, ¿verdad? Pidiendo que Dios iluminara los ojos de los corazones de ellos, para que ellos pudieran comprender la belleza de esto, las riquezas de esto. Una vez más, Pablo entonces, después de esa oración, empieza otra vez otro tramo de doctrina, de enseñanza, indicando lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y al final de ello, otra vez se detiene y ora. Así que antes de empezar juntos a escudriñar el pasaje, quiero llamarles la atención a esto, hermanos. Hay una tendencia terrible en nosotros, yo el primero, en creer o en conformarnos, mejor esa palabra, conformarnos con doctrina, conformarnos con entender cosas, a añadir conceptos a nuestra vida. Y el hecho de que Pablo 2 veces, después de ir en profundas aguas doctrinales, enseñanzas profundas acerca del Evangelio, el hecho de que se haya detenido a orar después de eso, debe llamarnos la atención, hermanos, al hecho de que por mucho que estudiemos, leamos, necesitamos el Espíritu Santo que nos ilumine. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esa distancia que va de nuestro cerebro a nuestros corazones sea trascendida. Y no lo digo para quedar bien, hermanos, necesitamos. Es una urgencia nuestra, es una necesidad nuestra. Así que, sin invalidar de ningún modo la oración del hermano, quiero que oremos brevemente por esto, ¿sí?
pero que oremos, oraré yo, pero que oremos. Amén. Que pidamos juntos que el Señor pueda realmente, por el poder de su Espíritu Santo, tomar nuestro ser con las verdades que vamos a estar meditando hoy. Padre bueno, Padre eterno, Dios perfecto, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Somos totalmente incapaces, Señor, totalmente limitados. No podemos, oh Señor, dar el debido valor a estas verdades. Nuestro corazón pierde el interés demasiado rápido, Señor. Otras cosas apelan más a nuestras almas que tu amor. Tristemente, Señor, nuestros ojos vaguean mucho y no logramos enfocarnos en Cristo. Te rogamos hoy, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en medio de nosotros, de modo que nuestros ojos se fijen en Cristo, Dios, de modo que nuestras mentes y corazones se ensanchen con tu amor, oh Padre, que tu gloria, tu gloriosa gracia, Señor, tome nuestro ser, Señor, para que podamos, oh Dios, realmente experimentar de forma íntima, personal, real, el amor de Cristo. Podamos entonces, Señor, estar llenos de toda tu perfección. Te rogamos, oh Dios, te suplicamos, oh Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, como anunció el hermano Edgar antes, el sermón lo intitulé El inconmensurable amor de Cristo. Y esa palabra tan grandilocuente, inconmensurable, básicamente la escogí justamente por eso, porque llama la atención, porque es rara, no es común en nuestro vocabulario diario. Significa básicamente algo que es imposible medir, inmedible, que va más allá de la capacidad humana de medirlo. Y sobre esto mismo, el amor inmedible, inconmensurable de Cristo, es lo que ese pasaje trata hoy. Les invito entonces a que dirijan vuestros ojos a Efesios 3, del versículo 14 al 19. Y ese versículo 14 empieza tal y cual el pasado versículo 11, ¿verdad? Por esta causa. Recuerden que dije que Pablo empezaría a orar, entonces le hace una pausa, hace un paréntesis muy grande. Nosotros nos hemos dedicado 2 sermones sobre este paréntesis, en el cual Pablo pues trae a su mente y a la mente de sus lectores la causa. ¿Y cuál es la causa de Pablo? Una vez más, nosotros ya hemos hablado los 2 domingos anteriores. La causa de Pablo es la causa del Dios Trino. La causa de Pablo es ese misterio que ahora es revelado. ¿Y cuál era ese misterio? El misterio del Evangelio, que Dios en su gracia, en su misericordia, ha salvado un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Recordemos también el conflicto que Pablo ha estado lidiando hasta el momento. ¿Cuál era el conflicto? Judíos y gentiles, ¿la salvación es por cumplir la ley o no es por cumplir la ley? Y es un conflicto que vemos en el Nuevo Testamento. Era algo que trastornaba a la iglesia. También en su momento dije que gracias al Señor nosotros no tenemos ese problema, aquí somos todos gentiles. Sin embargo, sí tenemos otros muchos problemas semejantes. La superioridad moral, el creer que yo soy mejor que el otro y tú llena lo que tú quieras ahí dentro. Quizás porque yo soy más disciplinado, quizás porque yo soy más libre, quizás porque yo disfruto más de la libertad que hay en Cristo, quizás porque yo me centro más y soy más disciplinado en obedecer sus leyes, y cada cual se apoyará sobre diferentes cosas para de algún modo creer que es superior al otro, lo cual implica directamente, hermano, de algún modo creer que soy más merecedor de la gracia de Dios que el otro, lo cual es una blasfemia. Si la gracia es una cuestión de merecimiento, deja de ser gracia, es una cuestión de deuda. Nadie merece la gracia de Dios, por eso mismo es gracia, porque es un favor inmerecido y contra merecimiento. Es una respuesta de Dios hacia viles pecadores que no merecen otra cosa sino el infierno. Y eso es lo que merece toda persona aparte de Jesucristo. Y este es el corazón del conflicto que nosotros hemos podido ver. Pero Cristo es nuestra paz. Cristo derribó el muro de separación que había. Cristo de 2 pueblos hizo un solo.
Cristo a todos nosotros, diferentes linajes, diferentes culturas, diferentes contextos, nos hizo una familia, una casa, un pueblo, una nación santa. Y esta es la causa de Pablo, la causa del Evangelio, la causa del Dios Trino. Revelar su gloria a toda la creación de forma única a través de la iglesia, su pueblo escogido. Pablo entonces, por esta misma causa, ora aún estando en cadena. Pablo, por esta misma causa, escribe aún estando en cadena. Pablo literalmente se desvive por la causa de Dios, imitando a nuestro Señor Jesucristo, quien por esa misma causa murió en una cruz. Pero gloria al Señor, también resucitó. Eso es lo maravilloso del Evangelio. No termina en la cruz. No termina en la cruz. Cristo resucitó. Hermanos, aquí nosotros entonces podemos aprender otro principio acerca de la oración. Al igual que el sermón que cubrió la primera oración de Pablo, en este sermón también tomaremos esta oración de Pablo como modelo. Pablo ora en base a su conocimiento previo de Dios. Fíjense, el hecho de decir que por esta causa, y nos remonta a todo lo que ha escrito anteriormente, Pablo no está orando aleatoriamente. Pablo no está orando porque, se le ocurrió cualquier cosa. Pablo no está meramente siendo movido por emociones aleatorias al orar. Pablo está partiendo de la base de la revelación divina. Él mismo dice que Dios le reveló ese misterio. Y es sobre esa revelación, sobre la verdad de Dios revelada, es que Pablo entonces ora. Eso debería ser para nosotros un principio a la hora de orar. Debemos orar en base al conocimiento que Dios mismo ha revelado de sí mismo en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Debemos acercarnos confiadamente en oración, entendiendo a quién estamos orando. Debemos entender quiénes somos nosotros ante el Dios Todopoderoso, como nuestro hermano en la oración nombraba, que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Pablo ora teniendo esa gracia en mente, esa entrada, esa libre entrada que tenemos ante el Padre por nuestro Señor Jesucristo. Su oración no es una oración sin base, no es una oración aleatoria. Sus palabras son una súplica profundamente fundada en un conocimiento real de Dios. John Stott, comentando ese texto, dice: la lectura de la Biblia y la oración siempre deben ir unidas, porque en la Escritura Dios ha revelado su voluntad y en la oración le pedimos que la haga. Entonces, hermanos, como les comentaba, Pablo empieza de esta manera, versículo 14: por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Doblo mis rodillas, vamos a ir avanzando poco a poco. Doblo mis rodillas o postro mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. O también se puede traducir, recibe nombre toda la familia, o recibe nombre la familia entera, o la totalidad de la familia en el cielo y en la tierra. Voy a ir de atrás para adelante, ¿vale? Voy a saltarme el orden que tengo yo aquí. Porque la parte más compleja del texto realmente es entender cómo es eso que toda familia en el cielo y en la tierra toma el nombre de Dios. Si paramos a prestar atención, es un poco raro en castellano, al menos como está la frase. ¿Cómo así? Toda la familia. Es decir, Dios es el Padre y toda la familia toma su nombre. Nosotros tomamos los nombres de nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo en el planeta Tierra y todos seres celestiales son familia de Dios. Eso sería una herejía que iría en contra de lo que hemos visto en la misma carta a los Efesios, lo que podemos ver a lo largo de la Escritura. Y esta es una frase, hermanos, que les digo, y no es la única en este pasaje, que Pablo vuelve a hacer lo que ha hecho anteriormente. Usa juegos de palabras que son muy complejos, aún para lectores más cercanos a su tiempo. Ya desde entonces los mismos padres de la iglesia, conocidos padres de la iglesia, tenían problemas con este pasaje, porque Pablo combina términos que son difíciles de entender. Y si grandes teólogos no han podido, yo no voy a lanzarme a decir, hermanos, lo que voy a decir
es la totalidad de la verdad acerca de ese pasaje. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, Pablo estaba hablando justamente de linaje anteriormente, judíos y gentiles, y que esos dos pueblos, esos dos linajes ahora son una única familia. Yo entonces, hermanos, tomo la libertad, juntamente con otros, de optar por una de las traducciones, posibles traducciones del texto, que implica que toda la familia, una familia, toma nombre de Dios. Y esa familia está tanto en el cielo como en la tierra, entendiéndose entonces esa familia, según el mismo contexto, siendo la iglesia, la familia de Dios, tanto la iglesia militante, es decir, los que están vivos hoy en esta tierra y están luchando contra el pecado, luchando por la causa del Evangelio, como la familia triunfante, esos hermanos en Cristo del pasado que ya están descansando en gloria, esperando entonces la redención cuando venga nuestro Señor Jesús a arrebatar a su iglesia. Por lo tanto, pudiéramos entender entonces el texto de la siguiente manera: Pablo postra sus rodillas en presencia del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda su familia, toda la familia de Dios, esa familia que está en el cielo y también en la tierra. Pablo una vez más unificando el pueblo de Dios como uno. Y eso, si escuchamos entre comillas el eco del conflicto judíos y gentiles, tiene mucho sentido, porque Pablo está uniendo gentiles a la iglesia del Viejo Testamento, el remanente de Israel, todos los santos que han esperado desde el principio la promesa del Mesías. Y eso cobra aún mayor peso cuando entendemos que los gentiles eran despreciados por los judíos y los judíos se sentían superiores a los gentiles, y Pablo viene de hacer mucho hincapié en esto. Se acabó esa separación, somos un pueblo. Y ahora Pablo no meramente unifica la iglesia, el pueblo de Dios en esta tierra, sino que unifica el pueblo de Dios ya en gloria, trayendo entonces, hermanos, un sentido de unidad, de un cuerpo, una nación todavía más glorioso, una iglesia eterna. No hubo una familia de Dios en el pasado y ahora hay otra familia. Es la familia de Dios. Y ese Dios es el Padre de esta familia. Y Pablo dobla sus rodillas ante Dios. Hermanos, en la antigüedad no era costumbre arrodillarse para orar. Normalmente, ya fueran gentiles en sus cultos paganos o los judíos, oraban de pie. Rara vez se doblaba las rodillas para orar. Y normalmente viene acompañado de un profundo sentido de reconocimiento. Es cuando una persona reconoce la grandeza de aquel en cuya presencia está. Arrodillarse, se arrodillaba ante reyes. Arrodillarse, se arrodillaba ante gobernadores con poder de quitar la vida o de favorecer a alguien. Pero Pablo dobla sus rodillas en señal de adoración, hermano. Hermano Edgar hace tiempo hizo una definición acerca de qué es la humildad. Y dijo que la humildad básicamente es reconocimiento, reconocer quién es Dios y quién soy yo. Eso pone cada cual en su sitio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pablo, después de hablar de esa gloriosa gracia de Dios que salva soberanamente, que hace todas las cosas por el poder de su voluntad, ahora expresa que cuando Él se acerca a Dios, Él dobla sus rodillas, Él se rinde en adoración, en reconocimiento. Es una reverencia humilde ante el Rey, el Padre de gloria, como también Pablo lo llama a Dios en el capítulo 1. Hermanos, el hecho de arrodillarse es una expresión del corazón. Y aquí vemos una vez más un principio que debiéramos adoptar. No es el mero hecho de doblar las rodillas. No quiero hacer énfasis sobre un gesto religioso de doblar rodillas. Muchas personas creen que el mero hecho en sí de doblar mis rodillas como que, yo qué sé, que me acerca más a Dios. No es esto. El punto no es este. El doblar las rodillas, el arrodillarse, el postrar las rodillas es una expresión de la condición del corazón. Es una expresión de asombro ante Dios. Es un lenguaje corporal que dice que yo sé en presencia de quién estoy, el Rey de Gloria, soy su siervo. Es una
es un anuncio, es una proclamación de plena dependencia. Me lanzo a tus pies, te necesito, escúchame. El doblar las rodillas, hermanos, es la reacción de un siervo ante el Rey majestuoso. El doblar las rodillas es el entregarse totalmente. El doblar las rodillas, hermanos, como dije, solamente habla de la condición del corazón que transparenta a través de ese gesto de reverente humildad. Podemos nosotros encontrar este contraste en Lucas 18, del 9 al 14, no hace falta que abran, y es Jesucristo hablando, pone dos figuras, ¿no? El fariseo y el publicano, y ambos se acercan a orar. Y Jesús describe tanto su lenguaje verbal como su lenguaje físico, corporal, ¿verdad? Uno alza la voz en presencia de Dios y proclama, anuncia su arrogancia. Gracias a Dios porque yo soy esto, yo, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. El otro está de pie, pero dice que no se atrevía a alzar sus ojos, golpeaba su pecho y rogaba, sé propicio a mi pecador. Jesucristo está escribiendo tanto lo que dice como el comportamiento. Sí, hermanos, el cuerpo entero habla de lo que nuestro corazón está lleno. Vemos una actitud de humildad y ese es el punto de doblar las rodillas. Ese es el punto. Nosotros podemos estar con las rodillas dobladas y tener un corazón arrogante, lleno de sí mismo, diciendo, mírenme qué espiritual soy. El punto realmente es esa expresión del corazón. Otro evento que nosotros podemos encontrar en las Escrituras que nos enseñen acerca de eso, también en Lucas, capítulo 7, del 36 al 50, registra el momento en que una mujer entra en la casa de un fariseo, unge la cabeza del Señor Jesús con perfume, se lanza a sus pies, con sus lágrimas lava los pies de Cristo, seca los pies de Cristo con su pelo, besa los pies de Cristo. Y es en este contexto que Jesucristo, que la Escritura, realmente no fueron palabras directas de Jesús, pero que la Escritura registra ese principio de amor tan maravilloso. Que mucho ama, ¿por qué? Porque mucho fue perdonado. Es un corazón que está derretido, diciendo, wow. Esa es la actitud a través del arrodillarse. Esa es la actitud que vemos en el publicano, que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos. Es una humildad reverente. ¿Y cuánto nos falta de esta humildad reverente? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios y confundimos las cosas? Hay un dicho popular, ¿no? La confianza da asco, dicen. Y gloria al Señor, como nuestro pastor David dice, como nuestro hermano Edgar le gusta llamar la atención. Dios es el león y nosotros somos sus cachorrillos, somos sus leoncillos. Amén. Pero qué pena que perdemos de vista que Él es el león. Qué pena que perdemos de vista que Él es el Rey de gloria. Qué pena que perdemos de vista. Y a veces nos acercamos a Dios con palabras tan altivas, con demandas tan arrogantes. Que el Señor tenga misericordia y nos asombre con quién Él es. Y que podamos, hermanos, aprender a vivir en confianza y en reverente humildad ante el Señor. Reconociendo quién Él es y quiénes somos nosotros. Él es el Rey de gloria. Él es el Padre de gloria. Algunas preguntas, hermanos, solo para que meditemos, no ahondaré en ellas. ¿Qué es la oración? Empieza el texto anunciando que Pablo va a orar al Señor. ¿Qué es la oración? ¿Por qué oramos? ¿A quién oramos? ¿Qué pretendemos recibir como respuesta a nuestras oraciones? O en otras palabras, ¿qué buscamos al orar? Les leo. Sin querer extenderme sobre esto, quisiera pasar con vista de pájaro sobre esas preguntas. Orar es hablar con Dios en primera instancia. Es acercarse al trono de gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ambas cosas son verdad. Es el trono de gracia, pero es el trono de gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, hermanos, porque necesitamos acudir al Todopoderoso, porque sin Él nada podemos hacer. Oramos porque en su soberanía Dios ha escogido hacer algunas cosas solamente como respuesta a nuestras oraciones. Oramos porque dependemos y porque confiamos en aquel
que puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Oramos porque es nuestro Padre. Es a nuestro Padre a quien acudimos. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios. Es nuestro Padre. Además, como les comentaba antes, tanto la iglesia militante, los aún vivos, como la familia triunfante, los que ya descansan en gloria, son la familia de Dios, somos sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros y por eso podemos pedir con confianza. Que nos acerquemos con reverente humildad o una humildad reverente ante Dios en oración no quiere decir que no debamos pedir con confianza, porque es nuestro Padre. Entonces, hermanos, la última pregunta que no responderé: ¿qué buscamos? ¿Qué buscas tú cuando oras? Esa dejaré para que el Espíritu Santo pueda traer luz, arrojar luz a tu corazón y a través del sermón puedas meditar sobre esto también. Nos dirigimos entonces, hermanos, al contenido de la oración de Pablo. Versículo 16. Y ahora vamos a entrar en lo pesado del texto. No pesado porque es aburrido, sino porque es muy grande. Es maravilloso y yo entro ya derrotado al texto. Es demasiado grande. Yo no logro abarcar esto y entro en total dependencia del Espíritu Santo, rogando que pueda realmente impactar nuestros corazones, porque es sublime. Veamos entonces qué es lo que pide Pablo, el contenido de su oración. Le ruego que Él, nuestro Dios, nuestro Padre, les conceda a ustedes, sus lectores originales obviamente, estos creyentes gentiles que hacen parte de la familia de Dios. Pablo pide a Dios, a nuestro Padre, que conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Hermanos, como ya hemos observado antes, la oración de Pablo está basada en un conocimiento verdadero de quién es Dios. Por ello el autor ruega a Dios, al Padre, que conceda. Recuerden, ese texto, la palabra de Dios es inspirada por Dios y cada palabra está inspirada por Dios. ¿Por qué usa esa palabra conceder? Es muy importante, teniendo en cuenta el contexto. ¿Cuál es si pudiéramos decir, el atributo presente de Dios desde el versículo 1 hasta ese versículo, uno que se repite y es el motor de todo lo que está ocurriendo? Está por detrás de todo la soberanía de Dios. Dios es el agente activo que está haciendo todas las cosas todo el tiempo. Dios haciendo, el Dios trino haciendo. Porque puede, porque es Dios, porque es soberano. Por eso Pablo se acerca y ruega a Dios que conceda, que regale, que otorgue. Hermanos, no podemos obligar a Dios. No podemos arrebatar de Dios nada. Qué ignorante es la oración cuya pretensión es que con gritos, con vanas repeticiones, tratar de obligar a Dios a concederme aquello que quiero. Qué triste es eso. Con chantajes emocionales: Señor, mira, yo soy así, ¿por qué tú no me haces eso y lo otro, no sé qué? ¿Quién puede arrebatar nada de las manos del Todopoderoso? Antes el acercarse con rodillas dobladas, rogando. Fíjense como va montando un cuadro, ¿no? Una persona totalmente rendida, de rodillas ante el Padre, rogando que conceda, que otorgue, que brinde, que regale, que ofrezca. Y aquí lo más bello, que lo haga conforme a las riquezas de su gloria. Y esto debiera remontarnos al capítulo 1, al versículo 7, cuando Pablo utiliza una estructura muy parecida. Pablo no ruega que Dios conceda de las riquezas de su gloria, sino conforme a las riquezas de su gloria. Recuerden, dar de sus riquezas es diferente a dar según sus riquezas. El ejemplo que puse cuando
Estuve exponiendo ese texto del capítulo 1, versículo 7. Un millonario de sus riquezas puede darte una miseria. De 1.000.000 de euros te puede dar un céntimo. Ahora bien, si este hombre rico te da conforme, según, acorde, en proporción a sus riquezas, esto indica que lo que te da, encarna, engloba, manifiesta la totalidad de sus riquezas. Dar de sus riquezas es muy diferente a dar conforme a sus riquezas. Lo que Pablo está pidiendo es que Dios conceda en concordancia a la superabundancia de lo que Dios mismo es, que conceda en una medida recíproca a la medida del esplendor que emana de Dios Padre. Suena muy osado decir eso, hermano. Suena muy osado de parte del apóstol pedir algo así, pero traigamos a nuestra memoria que Pablo está rogando a Dios en plena confianza en base al conocimiento que tiene de Dios. No es por osadía o arrogancia humana, es porque él sabe que él se está dirigiendo al Padre que ha prometido darnos juntamente con Cristo todas las cosas. La revelación de Dios en el Evangelio es la base de la confianza de Pablo. Pablo entonces ruega al Padre que conceda acorde a la superabundante, a las riquezas, superabundancia de lo que Él mismo es. ¿Y de dónde saco yo esto? De la superabundancia, la medida de lo que Dios es, por lo que dice Pablo, riquezas de su gloria. Y hemos visto qué es la gloria de Dios. Esa palabrita sirve para describirnos la magnitud de lo que Dios es. La gloria, el peso de gloria, vemos ese lenguaje en el Viejo Testamento, porque justamente esa palabra gloria implica peso, tamaño. La gloria de Dios es la revelación de lo que Él es. Pablo está diciendo, Padre, por favor, te ruego que conceda a la iglesia una revelación, una experiencia, un conocimiento, poder del Espíritu Santo, conforme, en proporción de lo que tú eres, de lo que tú has revelado en el Evangelio. Es una oración osada, pero es una oración que podemos hacer. Es una oración que debemos hacer. Dios se ofrece en el Evangelio. Dios entero se ofrece en el Evangelio. Esa dimensión, según las riquezas de la gloria de Dios, excede todo esfuerzo humano. Tú no puedes alcanzar ese conocimiento por tus fuerzas. Gloria al Señor por haber inspirado esas palabras al apóstol Pablo. Quita toda arrogancia del ser humano de en medio. ¿Quién puede alcanzar dicho poder, dicha experiencia por sus esfuerzos? ¿Quién puede abrazar la totalidad de lo que Dios es? Nadie. Pero Dios sí puede regalarse plenamente a lo suyo. Él puede. Y es esto mismo lo que Pablo está pidiendo. En su anterior oración, Pablo ruega que los ojos de los corazones de sus lectores fueran iluminados. Y en esta segunda oración Pablo pide que sean fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior. Hermanos, lejos de que Pablo estuviera aquí tomando algo de las filosofías paganas y de las religiones paganas que dividían al hombre como un ser interior puro, sin pecado, muy bueno, y el ser exterior, o sea, la carne, como algo malo. Pablo no está hablando de esto. Pablo está refiriéndose a la intimidad de esa experiencia. Es algo que está enraizado en el interior del ser humano. Es algo, como les dije, va más allá del esfuerzo humano, porque nosotros con nuestros esfuerzos podemos fingir, podemos aparentar, podemos tratar de parecer ser lo que no somos, pero un cambio profundo solo Dios puede lograr en nuestras vidas. Solo Dios por medio del Espíritu Santo puede lograr en nuestras vidas. Es esa experiencia profunda, es ese poder, es esa fuerza que Pablo pide para sus lectores en el hombre interior. Eso habla de una relación íntima, esencial, una experiencia profunda que afecta todo el ser, todo desde el interior. Pero la frase no termina aquí, hermanos, y se hace más compleja. El versículo 17 es donde termina realmente esa frase. Debería ser un solo versículo. No tengo ni idea por qué dividieron en dos versículos. Pero termina de esta manera. Ojo
ojos puestos sobre el texto. Le ruego que Él, el Dios y Padre, les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y aquí tenemos un problema grande. Pablo está orando ¿por quiénes? Por sus lectores, que son la iglesia de Cristo, ¿verdad? Son creyentes. Los creyentes ya tienen a Cristo en sus corazones. ¿Por qué Pablo está pidiendo que Dios les fortalezca en el Espíritu para que ellos puedan tener a Cristo en sus corazones? ¿Verdad que es raro? Y aquí, hermanos, es un problema, aunque por mucho que yo leí, di vuelta, leí un montón de comentaristas y teólogos y todo el mundo llega en este punto y patina y dicen que sé qué es lo que está haciendo Pablo aquí. A lo que todo apunta, hermanos, es que realmente Pablo usa una palabra, la palabra que se traduce en castellano, habite, es donde pudiéramos agarrarnos para tratar de entender qué es lo que está diciendo Pablo. Pablo usa otra palabra sinónimo de esta en la primera parte del capítulo 2, segunda parte del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, cuando habla sobre extranjeros. Y hay dos palabras en griego básicamente que describen el habitar. Una describe el habitar temporalmente, de paso, normalmente se usaba para describir un viajero o un extranjero. Y hay otra palabra que transmite la idea de dominio constante, pleno, dominio total, de pertenencia. Y es esta la palabra que Pablo usa aquí, para que Cristo habite, domine, tome por completo vuestros corazones. Y agarrándonos de esta palabra es como yo creo que se debe entender este pasaje. Pablo está hablando de una experiencia interna, espiritual, del creyente, por los ojos de la fe, déjenme usar esta palabra, por los ojos del corazón iluminado por el Espíritu Santo, puedan experimentar ese dominio de Cristo en sus vidas. Aunque Cristo habite en nuestras vidas, muchas veces, la mayor parte del tiempo, nosotros actuamos como si así no fuera, como si nuestras vidas no pertenecieran a Él, no fueran parte de su dominio pleno. Por eso creo que el Espíritu Santo inspiró esta palabra en particular, un dominio pleno. Cristo domina plenamente nuestros corazones, aunque nosotros no experimentamos eso muchas veces. Aunque por la rebeldía de nuestros corazones, aunque por nuestra terquedad y por nuestra falta de experiencia espiritual poderosa, espiritual, sobrenatural, de verdad. Suena carismático, me da igual. Justamente eso es lo que yo quiero decir. Algo que va más allá del esfuerzo de la letra, que te permite experimentar que Cristo está en ti y es tu dueño. Y todo verdadero cristiano ha experimentado eso en algún momento. Esos momentos de dolor que si no fuera Cristo tú sabes que sucumbiría. Ese momento de aflicción, de conflicto, que sabes que si no fuera Cristo tú matarías al otro. Sabes que esa palabra que salió de tu boca fue Cristo en ti, porque no hay manera de que tú hubieses reaccionado de esa manera. Ese tipo de poder que va más allá de nuestra capacidad es lo que Pablo está pidiendo a Dios y Padre, que les permita experimentar, les permita ver, les permita palpar la realidad de que Cristo es nuestro dueño, habita en nosotros. Experiencia que infelizmente nosotros cambiamos por otras cosas, cambiamos por nuestra autosuficiencia, por nuestras estrategias, porque creo mejor que sea así o me gusta más de aquella otra manera. William Hendrickson, también comentando este texto, dice: el escritor está orando entonces por lo siguiente, que se ejerza dentro de estos corazones tal influencia directa que puedan ser fortalecidos más y más con el Espíritu que les ha sido impartido. Es ese poder del Espíritu en nosotros que manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Pudiéramos entonces decir que la primera petición de Pablo es que Dios Padre, acorde la superabundancia de quien Él es, les conceda por el poder del Espíritu Santo un nivel de experiencia íntima y fortalecedora de la presencia de Cristo en sus vidas,
Al igual que todo creyente tiene parte en la herencia de Dios Padre, pero aún con todo necesita iluminación espiritual para comprender la grandeza de ello, también necesita del poder y acción del Espíritu Santo para poder disfrutar de la experiencia fortalecedora de ser tomados por la realidad de que Cristo vive en el creyente. Esta primera parte de su oración es muy importante porque es esta experiencia, hermano, esa experiencia espiritual e íntima es lo que posibilita lo que sigue. Versículo 17, la parte B. Yo no sé si les ha parecido, llevo 40 minutos hablando y no me lo creo. Mi madre. También ruego, siguiente petición, que arraigados y cimentados en amor, paro aquí. Otra frasecita complicada de Pablo, nadie llega a una conclusión, no sabemos, incluso comentaristas, como les dije, de los primeros siglos, no entendían muy bien si Pablo estaba diciendo que ellos, pidiendo que ellos tengan un conocimiento tan pleno de Cristo, que estén arraigados y cimentados en amor, sino que eso aplica a la siguiente frase, que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, es decir, que la capacidad de comprender solo ocurre cuando estamos arraigados y cimentados en amor. Yo voy a estar de acuerdo con John Piper, que me rindo ante el texto y lo leo tal como es. Esa frase conecta ambas oraciones, ambas partes de esa oración. Cuando tenemos una experiencia profunda de Cristo y nosotros estamos cimentados y arraigados en amor, cuando estamos cimentados y arraigados en amor por esa experiencia profunda de Cristo y nosotros, entonces somos capaces de comprender lo que sigue a continuación. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. Y aquí Pablo entonces abre el enfoque suyo y ya ahora contempla toda la iglesia, y eso nos incluye obviamente a nosotros, todo el pueblo de Dios, todos los santos. Esa misma terminología lo ha usado antes, refiriéndose a ese pueblo único que existe a través de Cristo Jesús, esa unión entre judíos y gentiles, todos los santos, toda la iglesia, que comprendan cuál es, ojos en el texto, hermano, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Vuelvo a leer. Fíjense bien lo que está pidiendo Pablo. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces, presten atención, de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer, comprender, conocer, una comprensión a nivel, digamos, teórico, de idea, de concepto, y ahora de conocer, una comprensión íntima del corazón, del ser, mente y corazón, la totalidad del ser humano, conocer el amor de Cristo. Pero fíjense en el texto, ¿qué es lo que dice el amor de Cristo? Que ese amor sobrepasa todo el conocimiento. Y tú dices, entonces Pablo, ¿en qué quedamos? ¿Cómo comprendo y conozco algo que sobrepasa todo entendimiento? Ok, les voy a dar un ejemplo. Les voy a tratar de ilustrar eso. 1 kilómetro son 1000 metros. Podemos conocer y comprender que son 1000 metros, podemos cuantificarlo, podemos medirlo. Conocemos el concepto teórico, 1 kilómetro, 1000 metros, podemos coger una cinta y medir los 1000 metros, ¿verdad? Conocemos ambas estancias, ¿no? La distancia de aquí de la Tierra a la Luna son de 384.400 kilómetros. Es una distancia inmensa. Ninguno de los que estamos aquí podemos medirla, pero ha habido hombres, personas, con diferentes tecnologías que han podido medir, han experimentado esa distancia y han medido esa distancia. Pero esa no es la distancia más grande. La distancia más grande del universo, que sería desde nosotros teniendo como punto de referencia la galaxia más lejos, más lejana, son de 13.280.000
millones de años luz. Ya las neuronas hicieron un nudo y una manera de entender eso. Entendemos el concepto. Años luz es una forma de medir, como son los kilómetros. Pero no tenemos ni idea qué significa eso. No podemos experimentar, eso va mucho más allá de nuestra comprensión. Si nosotros tratamos de traducir este número, 13.280 millones de años luz a kilómetros, el número que encontramos no lo puedo ni pronunciarlo, no puedo decirlo. Las calculadoras literalmente dan error. Aunque podemos de cierto modo comprender el concepto de distancia, aunque podemos de cierto modo cuantificar el concepto de distancia, llega un punto que sobrepasa nuestra capacidad de conocer, de experimentarlo. No hay manera de medir en experiencia la distancia que va de aquí hasta la galaxia más lejana de nuestro universo conocido al menos. Vale, es un ejemplo rebuscado, es lo mejor que yo logré encontrar, ir a la creación de Dios para tratar de explicarles qué es lo que está tratando de hacer Pablo aquí. Pablo está apuntando a la magnitud del amor de Cristo. Fíjense, miren el texto. Pablo habla sobre la anchura de su amor, la longitud de su amor, la altura de su amor, la profundidad de su amor. Pablo está hablando de la magnitud, del tamaño del amor de Cristo. Lo que Pablo está pidiendo es que Dios los ilumine, los capacite, que ellos tengan una experiencia espiritual de Cristo en ellos, de modo que ellos puedan llegar a conocer, a comprender en conceptos teóricos, a comprender según la Biblia misma, a comprender de forma literal, de leer y de entender, pero de experimentar, de conocer la magnitud del amor de Cristo. Y ese amor que sobrepasa todo conocimiento, toda capacidad humana. Pablo está pidiendo por un milagro. Pablo no está pidiendo que tengan un mayor dominio de la teología. Pablo está pidiendo que esa teología, ¡pum!, explote la mente de ellos. Que ellos tengan una experiencia profunda de esa verdad. Hermano, podemos conocer la magnitud de medida que se usa para describir la distancia de la galaxia más lejana a nosotros, años luz. Esta es la magnitud, ese es el tamaño, la forma de medirlo. Pensemos ahora, tomando como ejemplo esto, en el amor de Cristo. Para describir el tamaño, la magnitud del amor de Cristo por su iglesia, la Biblia sí usa una imagen, sí usa un ejemplo, para ayudarnos a comprender el tamaño del amor de Cristo. Y cuando la Biblia trata de hacer eso, apunta a la muerte de Cristo. Apunta a su sacrificio. Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No quiero ahondar mucho en esos pasajes, pero quiero que presten atención. Son pasajes que conocemos muy bien. Y aquí se nos escapan unas cosas, algunos puntos que nos ayudarán a entender. El amor de Dios se hace ver, se revela a través de la muerte de Dios Hijo en favor de aquellos que lo odiaban. Tengan en mente la cuestión de tamaño. ¿Cuánto amor hace falta para que Dios muera por sus enemigos? Piensen en el texto una vez más. ¿Quién está muriendo? ¿En favor de quién está muriendo? ¿Entienden la pregunta? ¿Quién es Jesús, el Cristo, que está muriendo en esa cruz? Mediten sobre ello. A veces pasamos corriendo sobre ese punto. ¿Quién murió en esa cruz? ¿Y por quién murió? ¿Logran ver el contraste? Que el Señor ilumine vuestro entendimiento. ¿Logran ver lo que estoy tratando de decir? ¿Quién estaba en aquella cruz, hermano? El Creador del cielo y de la tierra estaba en aquella cruz. ¿Por quién estaba muriendo? Por los peores traidores que han pisado ese planeta, la raza humana.
La magnitud que mide la amplitud del amor divino por la iglesia es la muerte del autor de la vida, la muerte del Padre eterno, el sacrificio en debilidad del soberano creador de los cielos y de la tierra, tal como Isaías profetizaba sobre el nacimiento de Jesucristo, registrado en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, sobre aquella cruz murió el soberano Dios. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Murió el Padre de la eternidad, el Padre eterno, murió en la cruz por amor. El príncipe de paz murió para rescatar a sus enemigos. ¿Tú quieres comprender el tamaño del amor de Cristo por la iglesia, por ti, por mí? Mira la cruz, hermano. Mira la cruz, mira el tamaño de aquel que te amó y se entregó por ti. Su grandeza, su majestad, su gloria, su poder, su valor es eterno. No podemos medir el amor de Dios. Es imposible medirlo. Es inconmensurable. Tú puedes medir a Dios. Alguien puede medir al Dios infinito. Alguien puede medir al Dios eterno. Al Dios, como dice la Escritura, que las naciones son como una mota de polvo delante de su presencia. Dios es eterno y su amor es eterno. Esa es la magnitud del amor de Cristo. Eterno, infinito, es inmedible, es inconmensurable. Y ese concepto es lo que Pablo está pidiendo, que Dios, por el poder del Espíritu Santo, tome nuestros corazones. Tome nuestras vidas. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. El eterno amor, infinito amor, inconmensurable amor, como Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado, te he redimido, te he rescatado, te he tomado para mí, por eso te he sacado con misericordia, con amor eterno te ha amado el Señor. Hermanos, somos mucho más malos de lo que nosotros nos atrevemos a admitir. Pero Dios es infinitamente más amoroso y bueno de lo que nosotros en nuestros mejores momentos y más esperanzados osaríamos esperar que fuera a ser nosotros. Su amor sobrepasa todo entendimiento. Con crece, sobrepasa nuestras expectativas, nuestra imaginación. Su amor va más allá de todo entendimiento. ¿Qué hemos cantado, hermanos? ¿Cómo es lo que hemos cantado hoy? Profundo, piensen en lo que hemos cantado. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Su amor me bastará. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor que me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré. ¿Por qué le amaremos por siempre, hermano? Porque Él nos amó con amor eterno. Esa es la magnitud de su amor. Ayer escuché una canción que es preciosa y terrible a la vez, las dos cosas. La canción describe el amor de Cristo como el amor temerario, se llama así la traducción, el amor temerario. Y la canción usa de un lenguaje para transmitir la idea de un Dios que lo entrega todo, que se entrega sin reserva, que mueve cielos y tierra para salvarnos. Y es verdad. ¿Sabe cuál es el problema de la canción? Que se centra en el amor. El amor en la canción es más grande que el Cristo que ama.
Y si nosotros nos centramos en tratar de comprender, de experimentar el amor de Cristo, sin mirar a Cristo que ama, entonces ese amor es una apreciación meramente ególatra. ¿Por qué me parece bello? Porque me ama, porque yo estoy en el centro de su amor. Pero como les dije al principio, lo maravilloso del amor de Cristo es que Cristo es el que ama. Estamos tan endurecidos, estamos tan atiborrados de las migas de ese mundo que nos ponen siempre en el centro de todo, que perdemos de vista. Señor, ayúdame, Padre. El Dios eterno, dice la Biblia, se inclina a atendernos, a atender nuestras necesidades. Y no simplemente se inclina, sino que murió en una cruz para atender la mayor de nuestras necesidades: el perdón de nuestros pecados. Cristo encarnado, Dios hecho hombre, quien se despojó de su gloria y se vistió con nuestros harapos, quien dejó su corona para someterse a la servidumbre, haciéndose esclavo de todos, quien teniendo todo el poder se sometió y aprendió obediencia, aquel que lo llena todo en todo, se vació a sí mismo para rescatarte de tus pecados y hacerte suyo. Lo maravilloso del amor de Cristo por nosotros es que Cristo, Dios, es quien nos ama. Como describe un lindo himno que aprendí cuando niño. Dice el himno: tú eres soberano sobre los cielos, sobre la tierra, tú eres Señor absoluto. Todo lo que existe y sucede, todo lo conoces muy bien, eres excelso. Pero a pesar de esta gloria que tienes, tú te importas conmigo también. Y es este amor tan grande que me eleva y me ata a ti. Tú eres tremendo, tú eres excelso, tú eres tremendo, tú eres excelso, tú, Señor, y solo tú. Su amor, hermano, es inconmensurable, es imposible medirlo, porque Él es imposible de medir, porque Él es eterno, porque Él es quien nos ama. Y es el deleitarnos, hermano, en ese amor, es meditar en ese amor eterno, de ese Cristo Dios eterno, que nos llevará a disfrutar y rebosar de la plenitud de Dios. Plenitud, completitud, que es lo mismo decir que nos llevará a experimentar plenamente de toda la perfección de Dios. Esta es la última parte del pasaje. Y así termina nuestro texto de hoy, hermano. También ruego, como he leído, que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que hay un propósito en conocer ese amor de Cristo. El amor de Cristo, como les dije, no es un fin en sí mismo, es estar lleno, rebosando de ese amor, de una experiencia real, sobrenatural de ese amor, lo que nos llevará, dice el texto, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Hermanos, eso es muy grande. Al principio de esta carta nosotros aprendimos que solamente una vida llena, rebosando de la gloriosa gracia de Dios, serán vidas realmente vividas, experimentadas para alabanza de la gloria de Dios. Ahora nosotros damos un paso más allá en nuestra comprensión de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, y vemos que solamente una iglesia embobada con la belleza de Cristo, que se manifiesta en su amor, será una iglesia plenamente llena de toda perfección de Dios, de todo lo que es el Dios Trino. Hermanos, ¿de dónde saco eso de perfección? Perfección es justamente eso, plenitud, completitud, no le falta nada. Y es la experiencia de estar sumamente pleno, satisfecho, tomado, envuelto por Dios mismo. Es lo que Pablo pide, que Dios, por el poder del Espíritu Santo, revelándonos la grandeza del amor de Cristo, nos lleve a experimentar
vidas plenas de Dios. Vidas plenas de Dios. Hermanos, no perdamos de vista algo sumamente importante para nuestra comprensión y aplicación de las verdades proclamadas en este texto. Estos versículos son palabras de oración. Son la expresión de un padre espiritual que ve la urgencia, la necesidad de sus hijos espirituales. Pablo entendía por la revelación del Espíritu Santo que sus lectores, para que llegasen a ser el tipo de iglesia a través de la cual el Padre de Gloria revela su gloria, que es lo que hemos visto en los sermones anteriores, necesitaban ese conocimiento profundo del amor de Cristo. Necesitaban que los ojos de sus corazones fueran iluminados para que supieran cuál es la esperanza del llamamiento de Dios, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en la iglesia. Ellos necesitaban el poder iluminador del Espíritu Santo para que conocieran la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Eso vimos en el capítulo 1. Creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo rogó a Dios poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran ser fortalecidos espiritualmente y tuvieran así una experiencia más plena del dominio de Cristo en sus vidas. Necesitaban poder del Espíritu Santo para que pudieran conocer de forma íntima la magnitud, el tamaño del amor de Cristo, un amor inconmensurable que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión, toda expectativa. Amor, hermanos, que sorprende aún a los ángeles. Necesitamos poder del Espíritu Santo para poder experimentar esto, para poder encontrar deleite en Cristo, para poder disfrutarlo tanto, encontrar nuestra satisfacción en Él de tal manera que podamos vivir vidas, experimentar vidas plenas, llenas de Dios. Vivir una vida plena de Dios no es vivir una vida siguiendo una lista de qué hacer y qué no hacer. Vivir una vida plena de Dios no es vivir obedeciendo ritos y historias y tradiciones. Vivir una vida plena de Dios es vivir una vida deleitosa, que está embobada, empapada, enriquecida, hermanos, que tiene tanto del amor de Cristo, es una experiencia espiritual tan profunda de la presencia de Cristo, que Él vive en nosotros, que Él está en nosotros, que Cristo, Dios, nos ama con un amor eterno. En la oración sacerdotal, Cristo habla de ese amor, que el amor que el Padre tuvo por Cristo, Dios Hijo. Hago siempre mención a esto. El amor del Dios Trino por sí mismo vertido hacia nosotros. Esas son cosas que desesperan casi decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Es justamente eso lo que Pablo está pidiendo, que la iglesia, que sus lectores, que nosotros hoy experimentemos esa realidad. La vida cristiana, hermanos, es una vida de intimidad con Jesucristo. Es una vida plena de Dios. Es una vida rebosante de la gracia, del poder del Espíritu Santo. No es una vida de tradiciones, de venir los domingos, de atender los jueves, de decir Dios te bendiga, hermano, y cambiar nuestro lenguaje. Es vida verdadera, íntima, es experiencia. Eso es cristianismo. Y eso es seguir al Maestro. Eso es seguir al Maestro, hermano. John Piper, en su libro Asombrados por Dios, dice: para darse a sí mismo como premio, Dios pagó el precio con su Hijo. En otras palabras, Dios en Cristo es el precio y el premio del Evangelio. El centro del Evangelio ni siquiera es la gracia de Dios. El centro del Evangelio ni siquiera es el amor incondicional de Dios. Esos son expresiones, luces, reflejos que emanan de Dios mismo. Él es el centro, Él es el objetivo. Es una vida rebosante de Dios lo que debemos buscar. El principio y el fin de todas las cosas es conocer y disfrutar a Dios para entonces vivir para Dios. Necesitamos esa experiencia, hermano. Necesitamos esa experiencia. Iglesia, termino con esto.
No busquemos, hermanos, ser una iglesia que impacta vidas. No busquemos eso. Busquemos ser una congregación de personas, de vidas impactadas por Dios. Lo demás será añadido. Lo demás es el resultado natural. Si nosotros primeramente estamos rebosando de Dios, primeramente estamos embobados con Dios, disfrutando a Dios, hermano, el resultado es el que vemos en Hechos. Ellos estaban rebosando de Cristo, ellos estaban plenos, la palabra había atravesado sus corazones. ¡Bum! Avivamiento. Mucha gente insistiendo, Señor, trae un avivamiento, gloria al Señor. Pero el avivamiento, ¿qué es? Piensen en el Viejo Testamento, abandonar los ídolos y volverse a Dios. Eso es avivamiento, verlo glorioso, majestuoso, disfrutarlo, desearlo. Que Él sea la fuente de agua viva para nosotros. Que nuestras cisternas rotas sean tapadas y que acudamos a Él, fuente de aguas vivas. Eso, vidas impactadas, es lo que debemos buscar. Oremos, hermanos. Oremos fervorosamente, con confianza y humilde reverencia ante nuestro Padre Celestial y roguémosle que nos impacte, que nos llene de un mayor y mejor conocimiento de Él, de la salvación, del amor de Cristo, que nos llene plenamente de toda su perfección. Pidamos esto como iglesia, humillémonos en la presencia del Señor, oremos en estos términos unos por los otros. Oremos unos por los otros, no oremos solo cada uno por sí mismo. Señor, impáctame. Oremos por el otro, por el hermano. Señor, impacta a mi hermano, transforma a mi hermano, llénalo, Señor. A veces nos centramos en orar pensando en las deficiencias de la iglesia. Y sí, esta iglesia tiene un montón de problemas, tan chiquitita y tiene un montón de problemas, muchos problemas, créanme. Pero ese no es el objetivo. Podemos orar por esos problemas, oren, hermanos, pero hermanos, iglesia de Cristo, centrémonos en decir, Dios mío, llena a mi hermano de ti, llena a mi hermano de una mayor experiencia espiritual de la vida de Cristo en él, llénale de toda tu plenitud, hermano. Oremos unos por otros, imitemos a Pablo, oremos unos por otros, centrémonos en esto. Pidamos, hermanos, que podamos juntos, arraigados y fundados en el amor de Dios, que podamos crecer como iglesia en una mayor y más profunda relación y revelación de la infinita grandeza y belleza de Cristo a través de su eterno amor. Anhelemos como iglesia ser llenos de Dios. Lo demás será añadido. Lo demás será añadido. Inclinen vuestras cabezas, hermanos. Vamos a orar, vamos a rogar esto. Vamos a rogar al Señor. ¿Qué les parece?